El nivel de deforestación en nuestro país es realmente alarmante, ¿verdad? Pueden buscar datos, pero se habla de miles de hectáreas, ¿verdad?, por año. Inundaciones siempre ha habido, pero ahora, como les decía, hay más. Tenemos una mayor cantidad de inundaciones en función, lógicamente, a la época de lluvias, a la cantidad de lluvias que se pueda tener y a la cantidad de deforestación. ¿Sí? El ser humano está depredando el planeta de manera realmente alarmante. Bueno, dice que los pavimentos desde chiquitos, desde el diseño, deben estar diseñados para interactuar con el agua. Es decir, yo debo planificar ya mis pavimentos para que puedan interactuar, ¿sí?, con el agua. ¿De dónde viene el agua? El agua penetra el pavimento, dice, por varios medios, ¿no? El principal, lógicamente, es la lluvia, ¿no? Pero fíjense acá, vamos a ir analizando. Tengo 2 diapositivas, creo, de esta penetración de aguas. Una de las principales es, lógicamente, la infiltración que estamos viendo acá, ¿no? La infiltración por agua de lluvia, ¿sí? El agua de lluvia igual infiltra acá en los cerros, en la parte lateral, y esta infiltración produce, inclusive hay sectores con niveles freáticos elevados, como podemos ver acá, por ejemplo, un nivel freático, ¿verdad? Y las aguas tienden a fluir. Aquí tenemos un flujo de aguas en este sentido, y también tenemos la posibilidad de la capilaridad. Tenemos aguas subterráneas que van a ascender por flujo capilar, ¿verdad? Entonces, nuestros pavimentos van a estar sometidos permanentemente al ataque de las aguas. Aquí vemos otra gráfica, igual, mostrando algunos detalles adicionales. ¿Cuáles son estos detalles? Por ejemplo, que la infiltración se da por las juntas y por las grietas, como vemos acá en esta imagen, ¿no? Las juntas del pavimento rígido tienen que estar selladas. Cuando tenemos fisuras en pavimento, deberíamos sellarlas inmediatamente. Esa es la parte del mantenimiento preventivo de los pavimentos, ¿no? Pero si no hacemos este mantenimiento, pues el agua comienza a infiltrar por todas las juntas, por todas las grietas, ¿sí? No sé si alguien vive en calle con pavimento rígido, tal vez pueda decirnos cada cuánto hace la alcaldía el sellado de sus juntas, ¿no? En muchos pavimentos la alcaldía pues se ha olvidado de hacer este sello preventivo permanente, ¿no? Y en todo el país es así. O sea, cuando hacemos un proyecto tenemos que considerar su mantenimiento. Y ese mantenimiento es lógicamente el sellado permanente, ¿no? Aquí vemos igual el agua subterránea lateral, ¿sí? Vemos también el ascenso del nivel freático, ahí está. Y aquí tenemos igual un elemento muy importante que es la berma. Gran cantidad de agua ingresa por la berma. Entonces, vamos a analizar que las bermas, cuando tenemos un pavimento estructural, es decir, estamos hablando de pavimento rígido, pavimento flexible, yo debería recubrir la berma, debería impermeabilizar la berma, ¿ya? Bueno, aquí vemos algunas formas de capturar las aguas. Aquí vemos la filtración de aguas subterráneas, por ejemplo, la que veíamos en esta primera gráfica, acá al lado derecho, esta infiltración lateral, que se la puede capturar con la inserción de estos tubos, ¿verdad? Insertamos los tubos, encontramos los niveles de flujo, y lo que hacemos es evitar justamente que el agua vaya por debajo. En este caso el agua está yendo por encima, ¿no? Entonces el daño lógicamente va a ser mucho menor, ¿sí? Hay infiltración por la berma, decíamos, lógicamente aquí está la berma que no está revestida, ¿verdad? Se nota que es una cuneta de material vegetal, de tierritas y vale. Entonces está circulando un poquito el agua, ¿verdad? Hay infiltración, lógicamente, pero no tanto como sería la cosa si el agua estuviera sin esta ayuda, estuviera infiltrando directamente por debajo del pavimento. Cuando no tengo esa solución y tengo flujo subterráneo,
se satura el suelo que está por debajo del pavimento. ¿Cómo sabemos que el suelo está saturado? Cuando ocurre que el agua ya comienza a ascender por las fisuras, comienza a ascender por las juntas, ¿verdad? Entonces tenemos agua que comienza a subir por algún lado, y aquí el agua sube, ¿verdad? Y está desplazándose por el bombeo, o sea, por encima del pavimento. Está saturado ya el terreno por debajo del pavimento. Aquí vemos un sector de un proyecto que no tiene pavimento, pero fíjense, el agua ya no penetra. El agua ya está por encima, ya es un charco. Ese charco se convierte lógicamente en un barrial, ¿verdad? Y hace que la vía sea intransitable poco a poco, ¿sí? Pero el agua deja de entrar. ¿Por qué deja de penetrar el agua? Porque ya pues el suelo está totalmente saturado, ¿verdad? Ya no tiene dónde entrar el agua y se queda arriba, ¿sí? ¿Cómo podríamos más o menos emular esto? Facilito con una maceta, por ejemplo, ¿no? Todos en casa tenemos una macetita, algo con una plantita, ¿verdad? Las macetas traen un orificio en la parte de abajo, entonces uno riega la plantita y el agua comienza a fluir por la parte de abajo, por el huequito. Todo el exceso de agua se va a ir por ese huequito. Pero si yo tapo ese hueco, el agua comienza a penetrar, lógicamente, va a entrar hasta el fondo de la macetita, hasta el fondo de la tierra, y luego comienza a acumularse en la parte de arriba, como vemos acá. Es lo mismo, tal cual como una macetita. No tiene dónde ir el agua, está saturada, entonces se queda en la parte superior. Una de las fuentes más importantes de infiltración, lamentablemente, son las cunetas. La cuneta tiene el objetivo de drenar las aguas superficiales. Es decir, todo lo que llueva yo lo voy a capturar, lo voy a llevar a la cuneta y por la cuneta se va a desplazar. Pero las cunetas no son herméticas. Las cunetas pues tienen fisuras, las cunetas tienen juntas constructivas. Yo debo hacer juntas de contracción en las cunetas cuando las vacíe, ¿verdad? Entonces se deben sellar. Entonces, si no las sello y se mantienen durante muchos años sin sello, pues por ahí va a infiltrar, ¿verdad? Otro tema es esta foto simplemente nos muestra agua acumulada en los bordes de vía, pero aquí ya se ve que ya se ha hundido esta parte, ya se ha fisurado esta parte, ¿no? Entonces la infiltración se está dando ya por el borde, la unión en este caso entre el cordón y el pavimento. Tenemos infiltración lateral. Hay muchos sectores en nuestra ciudad que tienen errores topográficos, demasiados, ¿verdad? Yo, al menos cuando está pavimentando la alcaldía, siempre doy una vueltita, voy a pasear, los conozco, muchos son mis amigos, ¿verdad? Muchos son mis alumnos, han sido mis alumnos también, entonces paso un rato a saludar. Y veo y les digo, a ver, ¿cómo está tu control topográfico? ¿No? Muchos me reciben con mucho cariño, otros se sienten un poquito observados y se ponen un poco más reacios a dar información, pero en realidad, más allá de la información que me puedan proporcionar, cuando llueve se ve el trabajo que han realizado. Y en muchos proyectos nuevos, cuando vamos a ver, encontramos este tipo de situación con agua acumulada, pues cuando han inaugurado el proyecto, o sea, ¿y dónde está el control topográfico? El agua tiene que fluir. El agua no puede detenerse en la parte superior, ¿verdad? Porque va a infiltrar y nos va a dañar el pavimento. Aquí está lo que decíamos de las cunetas, ¿verdad? Lamentablemente se tiene una junta entre el pavimento y la cuneta, ¿no? Aquí está la junta, ¿sí? Las juntas deberían ser herméticas, lógicamente, pero no se olviden que son materiales diferentes en muchos casos. Uno es hormigón y el otro es asfalto. Sus coeficientes de dilatación son diferentes. Entonces se comienza a generar por el mismo uso del proyecto. Cuando pasan los camiones tenemos la flexión del pavimento. Párense cuando pase un camión al lado del pavimento y van a sentir la vibración en sus pies, ¿verdad? El pavimento está trabajando, está resistiendo esa vibración. Lógicamente que a veces pasan camiones con sobrecarga que hacen vibrar excesivamente, ¿verdad? Y eso me rompe inclusive las tuberías que están por debajo. Pero ese es otro asunto, ¿no? La sobrecarga en nuestras
nuestras carreteras, que nos causa tanto daño, es realmente atroz. Pero ahorita estamos hablando de estos problemitas. La cuneta, entonces el agua que va a bajar por acá, el agua va a llegar acá y un porcentaje de agua pues va a infiltrar por estos huequitos y otro porcentaje de agua lógicamente va a pasar tranquilamente a la cuneta y se va a desplazar. Ahora, esta cuneta, no se olviden, está vaciada también y este cordón también se ha vaciado de manera independiente. Entonces, podría haber acá, en esta unión, sí, también otro huequito por donde tal vez tendríamos algo de infiltración. Lo mismo acá en la ciudad, ¿no? En la ciudad se tiene muchos lugares donde se ha tratado de hacer algunos parqueitos, no sé, hay sectores, por ejemplo, acá, ¿no? Se han mezclado materiales, ¿sí? No se ha trabajado bien en la junta, o sea, esto ocurre porque está mal construido. Qué macana lo que se raya así, ¿no? Sigo sin saber cuál es el motivo. A ver, si alguien algún día me puede explicar qué pasa. Bueno, les decía que acá es un trato pero atroz. Esto es un error constructivo, ¿ya? Se puede hacer una unión de lo que aquí vemos un pequeño parqueo, por ejemplo, aquí está el cordón, aquí está la calle, ¿sí? Aquí se tiene un pequeño parqueo, pero se ha hecho un mal trabajo, no se ha hecho un trabajo correctamente desarrollado de unión de dos materiales. ¿Se puede hacer? Claro que sí, no solo se puede, se debe. Si hacemos algo así tan feo como esto, pues el agua va a infiltrar y se nota que ha infiltrado, fíjense, acá todito este sector que estoy marcando está húmedo y aquí inclusive el hormigón se ve con humedad, ¿no? ¿Sí? Se ve el hormigón con humedad, aquí el asfalto se ve con humedad. ¿Qué significa eso? Que el suelo ya está saturado, ¿verdad? El agua ha infiltrado tanto que el hormigón ya está chupando agua, el asfalto también ya ha chupado agua. Entonces, cuando vemos estas situaciones, si no tomamos las medidas correctivas de manera inmediata, eso se va a comenzar a romper y todito este sector de pavimento va a parecer roto, se va a hundir, se va a destrozar muy rápido, ¿no? Y tenemos que arreglar. Entonces, yo siempre hablo desde la vista de un encargado de pavimentos de la alcaldía, por ejemplo, de que tiene que estar siempre observando estas situaciones para poder dar solución preventiva. La solución preventiva cuesta el 10% de la solución correctiva, ¿verdad? O sea, arreglar esto sale más caro, o sea, tener que cortar, tener que cambiar el material, tener que poner nueva carpeta de asfalto, tener que poner acá otro vaciado de hormigón, etcétera. Voy a tener pues que gastar mucha plata. En cambio, si cuando termino de construir le pongo un sello de asfalto, cuesta pues la prevención el 10%, me ahorro un 90%. Acá justamente lo que vemos. Es decir, cuando en pavimento comienzan a aparecer estas fisuritas de acá, se convierten luego en grietas, esa es la diferencia. Las fisuritas, pues, son hasta 2, 3 milímetros, 4 milímetros, ¿no? Hasta 5 milímetros tal vez no, mucho. 3 milímetros una fisura, de ancho, ¿no? Más de 3, 4 milímetros ya se considera grieta, y la grieta ya es, pues, un presagio de falla. Cuando hay fisurita, la puedo sellar. Cuando aparece esto de acá, aunque aquí está con forma de grieta, ¿verdad? Ya es una grietita, está. No importa, yo puedo ir a hacer mantenimiento preventivo. Puedo sellar esto con asfalto, ¿verdad? Hay unas mezclas, inclusive hay materiales que nos venden de sellado que va a durar toda la vida, ¿verdad? Obviamente son muy caros. Lo más barato que puede hacer la alcaldía o hacen los que hacen mantenimiento, la ABC, por ejemplo, es lo más barato, mezclar asfalto con alquitrán, ¿sí? Esa es la forma más económica y hacer una mezcla razonable, porque el alquitrán es mucho más barato que el asfalto. Se lo calienta y aplicamos el sello, ¿verdad? Perdón. Ahora, este estudio de acá podría ser alguien en su tesis, tal vez. O sea, todo lo que planteamos acá, todo lo que hablamos, ¿verdad?, es sujeto de verificación. Por ejemplo, este estudio de infiltración lo hizo la Universidad de Maryland. ¿En qué consistía?
en simular una intensidad de lluvia de 50 milímetros hora. Es harto, ¿no? Es una lluvia bastante fuerte, 50 milímetros por hora. Y dice que definir anchos de grieta o pulgada. ¿Cómo se hizo este experimento? Se hizo con un sector inclinado, ¿verdad? Con una pendiente, aquí está la pendiente, pendientes variables, desde 1.25 hasta 3.75, y definir el agua que escurra por esta pendiente, y preparar en un sector una grieta de diferentes anchos, desde 0.035 pulgadas hasta 0.125 pulgadas, definiendo el porcentaje de infiltración. Y fíjense la cantidad de agua que entra por una fisura o grieta, si quieren ustedes, de 0.125 pulgadas con una pendiente de 3.75 es del 95% de agua. O sea, el 95% del agua que vaya bajando por una pendiente de 3.75 va a infiltrar por esa grieta. Solo el 5% va a pasar al otro lado. Ese es el nivel de captura de una fisura. Entonces alguien podría hacer este experimento acá con diferentes pendientes también, ¿verdad? O sea, se puede hacer una simulación, una modelación y tener, pues, idea de cómo están funcionando los pavimentos acá, ¿no? Aquí justamente vemos lo que decíamos, ¿no? El agua ya está por encima, ya no tiene dónde infiltrar, el agua, ¿no? Entonces, dice, la infiltración disminuye a medida que se satura la estructura del pavimento, ¿verdad? Entonces, ya no tiene dónde infiltrar y se nota, fíjense el color, acá cambia el color, acá está seco, pero todito este sector que estoy remarcando, ¿verdad? Todito esto de acá, por dentro, ya está saturado, ¿verdad? Es un sector netamente de saturación, ¿sí? Bueno, entonces dice, la presencia de saturación en la estructura genera presiones de poros, lógicamente, desplazamiento del agua, disminución de la capacidad de soporte, que esto es lo más complicado y peligroso, ¿sí? La disminución de la capacidad de soporte. O sea, yo he diseñado un pavimento para que resista el paso de ciertos camiones, cierto peso, ciertas cargas, ciertas repeticiones. Entonces, mi pavimento va a reducir esa capacidad. O sea, cuando pase el camión para el que yo he diseñado, pues no va a poder aguantar, va a deformarse nuestro pavimento, ¿verdad? Se comienza a deformar y tenemos ya los famosos bachecitos, ¿no? Esos hundimientos y demás. Entonces, adicionalmente, van a venir cargas repetidas. Fíjense acá esta saturación, qué terrible, cómo se ve todito este sector está saturado, ¿no? Entonces, las cargas repetidas, y además, como ha perdido capacidad soporte, ¿qué va a ocurrir? Pues va a dañarse más rápido. Pero no se olviden que en el país tenemos sobrecarga, hay camiones que están con sobrecarga. A mí me da mucha pena ver en la ciudad camiones pasando con volquetas, por ejemplo, con carga total, con carga completa. Eso es para trabajos viales, es para trabajos en aeropuertos, o sea, para trabajos en campo se carga una volqueta así como helado, ¿no? En la ciudad, las volquetas no deberían cargar a más de la mitad, ¿sí? Nuestros pavimentos no están diseñados para tráfico muy pesado. Y estas volquetas también. Otro elemento de daño, uno de los vehículos que causa mayor daño son los camiones cisternas. Los camiones cisternas, si se fijan ustedes, vayan a pasear nada más por donde cargan el agua a los camiones cisternas. Ese sector de pavimento está destruido, ¿verdad? Destruido. Yo propuse una vez que los propietarios de las viviendas donde cargan agua a cisternas, pues hagan pavimento rígido armado. O sea, una losa realmente de buen espesor, ¿verdad? Armada, que se encarguen los mismos vecinos, porque la alcaldía va a arreglar cada vez y cada vez se va dañando, ¿no? Es porque el agua está permanente ahí, ¿no?
Entonces, que cada vecino haga pavimento rígido, pero armado, de hormigón armado, ¿verdad? Unos 30, 35 centímetros de losa. Y de esa manera nunca más va a tener problemas de hundimientos y demás. Pero vayan a visitar los sectores donde los camiones cisternas cargan por la ciudad y van a ver que el pavimento está realmente destrozado. Bueno, algo así más o menos está ese pavimento donde carga, ¿no? Entonces, la capacidad de soporte, como decíamos, es cada vez más baja. Bueno, el más afectado, el elemento más afectado es la subrasante. ¿Por qué? En pavimentos hemos dicho que hay varias capas. Tenemos el terreno que ustedes están haciendo, están terminando ustedes su proyecto a nivel de subrasante, ¿verdad? Todo lo que han hecho ustedes, sus perfiles y todo es a nivel de subrasante. Encima de la subrasante va a venir una capa que es la capa subbase en caso de pavimento flexible. La capa subbase. Encima de esta capa subbase va a venir la capa base. Y encima de la capa base va a venir el asfalto, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la estructura más afectada por la saturación? Pues la estructura de abajo, ¿no? La estructura más afectada, lógicamente, es esta de acá. La subrasante. ¿Por qué razón? Porque la subrasante no ha recibido ningún tratamiento. Hemos cortado, hemos hecho todo el trabajo de corte, el trabajo de relleno, se ha compactado, lógicamente, y encima de eso va a venir toda la estructura del pavimento, pero no se olviden que su subrasante sigue siendo el terreno natural. O sea, no es un terreno tratado. Para eso está la capa base y la capa subbase. ¿Cuál es el objetivo de estas capas? Son capas drenantes. Lógicamente que son capas que van a resistir las cargas. La capa base es la que resiste la mayor cantidad de cargas, ¿no? El asfalto solamente tiene la función de impermeabilizar el pavimento, impermeabilizar la estructura, que el agua no penetre, ¿no? Y la otra es dar uniformidad, nada más, el asfalto, ¿no? La que resiste es la capa base. Es una capa granular, bastante gruesita, que resiste y además hace las veces también de capa drenante. El agua va a circular por acá. Para eso está diseñado esto. Por eso cuando me diseñan pavimentos, y en las tesis veo diseños de pavimentos con una capa subbase de 15 centímetros, o sea, prácticamente nada, ¿no? Le digo, ¿dónde es tu pavimento? Me dicen, es en el Chapare. Pucha, el Chapare pues llueve todos los días, ¿no? Le digo, ¿no has pensado en tu capacidad drenante? Y los estudiantes me responden y me dicen, sí, hay buenas cunetas. Bueno, perfecto, pero ¿qué va a pasar con el agua que infiltre? ¿Por dónde va a circular? Entonces ahí están en aprietos. El agua circula por la capa subbase, ¿sí? El agua drena por esta capa subbase, tiene que moverse, tiene que tener esa capacidad. La capa base también sirve como drenante, se mueve lateralmente el agua, ya sea la que infiltre o ya sea la que pueda subir por ascenso capilar. Ahora, ¿qué pasa si el agua que entra o sube es demasiado? O sea, son sectores donde tengo demasiada humedad, mucha agua, hay que planificar soluciones, ¿no? Ahorita vamos a ver qué soluciones vamos a plantear. Bueno, si son suelos arcillosos, si la capa subrasante es un suelo arcilloso, estamos con graves conflictos, ¿no? Lo que se recomienda, volvemos a la de atrás, si es que la capa subrasante es de arcilla conflictiva, ¿qué es lo que hacemos? La sacamos. Podemos cortar esto y sacar, hemos sacado aquí en la ciudad, por ejemplo, en la calle Sajama, si alguien conoce, está detrás del cementerio, la Sajama. En la Sajama hemos entrado pucha, qué raro lo que hace Reyes, ¿no? 1.5. Hemos entrado en subrasante 1.5 metros. Y hemos cambiado el material 1.5, es hartísimo. En carreteras, ¿cuánto se cambia normalmente? Si encuentro arcillas y eso, puedo cambiar medio metro. Con medio metro de cambio es suficiente. ¿Por el qué? Porque lo que van a... no, ya han llevado ustedes suelos, ¿no? Por el teorema de Bucinski, ¿cuánto penetra la carga?
¿verdad? ¿Cuánto penetra la carga? Vamos a pintar acá. Aquí están mis capas de pavimento, ¿verdad? Y aquí está mi rueda. Entonces, ¿cuánto penetra la carga? Esto ocurre en pavimento flexible, ¿verdad? Penetra en forma cónica, ¿sí? ¿Y a qué profundidad se va a disipar? ¿A qué profundidad se disipa? Bucinés que dice que a 80 centímetros se disipa, ¿verdad? Entonces, haciendo esto de acá es la capa base, digamos. Esta es la capa subbase. Y esta es mi subrasante mejorada. Subrasante mejorada. Es decir, si yo considero que esta subrasante es una arcilla, pero conflictiva, que me va a causar muchos problemas, la puedo cambiar. Decíamos que esta capita de subbase está entre 15 y 20 más o menos, tal vez en algún caso 25, ya no lo sé. La capa subbase, yo el mínimo valor que le pongo es de 20, siempre. Entre 20 y 35. Esto van a llevar con el ingeniero Aillón en Carreteras 2, ¿verdad? Y esta subrasante mejorada es variable. Depende del proyecto, depende del problema, ¿no? Como les digo, tomando en cuenta aquí ciertos valores, tomando valores estándar, digamos 20, 25, ya tengo 45. Si aquí cambio 0,50 en carretera, ya tengo 0,95, sin contar el asfalto, que aquí no lo he colocado, ¿no? Aquí está una capa delgada que es el asfalto, o el concreto asfáltico si quieren. Entonces, ya estoy logrando disipación. Entonces, aquí sigue siendo arcilla. Aquí abajo sigue siendo arcilla. Pero al hacer este cambio de material, este es un material granular, he hecho un cambio de material, este es granular. Al ser granular, se vuelve también una capa drenante, ¿ya? Entonces voy a drenar mis aguas por todo lado. Y la idea es que no llegue a la arcilla. Y si por algún caso llegaría, la carga P de la rueda, pues no va a llegar hasta tan abajo. O sea, ni va a sentir esta arcilla de aquí abajo que hay un auto aquí arriba. ¿Está bien? Se va a disipar ya la carga. Con bucinés, que decíamos, se disipa en 0,80, ¿no? Aquí estoy con 0,95. En la avenida Sajama o en la calle Sajama, detrás del aeropuerto, detrás del cementerio, perdón, hemos entrado nosotros al hacer el pavimento 1.5. Y ustedes me dirán, ¿por qué he entrado tanto? ¿Verdad? ¿Por qué he entrado 1.5 metros? Porque lamentablemente esa zona no tenía material. Esa zona era basural. Era un basural. Lamentablemente ahí botaban basura hace muchos años. He ido acumulando durante años la basura. Entonces hemos entrado unos 50 para sacar basura, hemos sacado bolsas, hemos sacado zapatos, hemos sacado barbaridad. Entonces hemos cambiado materiales a profundidad para tener algo más estable. Un relleno de basura no es nada estable, ¿no? Entonces hemos sacado toda la basura, hemos puesto material granular, material de corte, hemos puesto inclusive rocas, hemos puesto de todo un poco, rellenado de la forma más económica posible. Y ahora está funcionando muy bien. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda tal vez hasta acá? Bueno, seguiremos avanzando. Entonces, los suelos arcillosos como estos tenemos que cambiarlos, ¿ya? Y se van a encontrar muchos proyectos con estos problemas, ¿no? Bueno, seguimos con el problema de los suelos saturados, ¿no? Se deterioran de manera muy acelerada. Lógicamente que el comportamiento depende de la propiedad de los materiales, ¿no? Los suelos granulares soportan mejor una saturación
que los suelos finos, ¿verdad? Esa es la realidad, y esto ya es mecánica de suelos. Entonces, la falla por fatiga se produce en menos de la mitad del tiempo que en un pavimento no saturado. Esa es la realidad, ¿no? Pese a que nuestros proyectos en Bolivia duran muy poquitito, muy poquitito. La vida útil de un pavimento en Bolivia es muy reducida por el problema de la sobrecarga. Como les digo, algún día alguien tendrá que ponerle el cascabel al gato y multar, pues, sobrecargas. No tenemos balanzas en la mayoría de las carreteras y es bien triste ver carreteras que han tomado muchos años, y no pregúntenles a sus compañeros que ya han egresado y ya están trabajando, ¿verdad? Que se rompen 2 años, 3 años trabajando en una carretera para que esta carretera tenga una vida útil proyectada de 20 años y tiene una vida real de 2. O sea, ¿por qué 2 años? O sea, tomando en cuenta la construcción de 3, su vida útil ha sido de 5 añitos, ¿no? Y esto es por la sobrecarga vehicular, ¿ya? Y bueno, a veces puede ser también por mala construcción, ¿sí? Puede darse el caso, ¿no? Pero creemos que los ingenieros somos buenos ingenieros viales, ¿no? Y hacemos nuestro trabajo con mucha dedicación. Aquí vemos la deformación en pavimentos con cargas repetidas en condiciones de saturación, ¿no? Para diferentes tipos de suelos, aquí vemos la clasificación de los suelos que pasan el tamiz número 200, o sea, la cantidad de finos, ¿no? Entonces, mientras más finos tenga un suelo, mayor va a ser su deformación. Entonces, fíjense que con un 6.2% que pasa el tamiz 200, ¿sí? Aquí tenemos una deformación que se acerca a 1 pulgada, más o menos, o pasa 1 pulgada. Lo interesante es que cuando el mismo suelo tiene un porcentaje de 11.5 material que pasa el tamiz 200, su deformación, ¿verdad? Con una saturación del 80%, ya cae a más de 5 pulgadas de manera inmediata, con ciclos de carga de 5.000 pasadas de vehículo. O sea, claro, tampoco se va a hundir al paso del primer camión, se va hundiendo con el paso del tiempo. Entonces aquí habla de, por lo menos, dice un mínimo de 5.000 ciclos de carga, ¿no? En cambio, los otros, para el suelo 1, ¿verdad? Estamos hablando de 100.000 ciclos de carga y recién se va a deformar 1 pulgada, sería ideal. O sea, esto es una cosa, pero fantástica, ¿no? Y aquí tenemos justamente esas deformaciones que ya estos pasan, lógicamente, muchos de las 5 pulgadas. Y aquí se nota ya un proceso inclusive de ondulación. Y hay rebote elástico lateral, ¿verdad? Entonces, por eso comienza a ondularse de esa manera el pavimento. La carga hace que rebote, ¿sí? El agua, la presión del agua hace que rebote y la deformación ocasiona este tipo de cosas. Entonces, una vez que se inicia el deterioro del pavimento, la falla, lógicamente, no tarda en aparecer y el pavimento ya está condenado a ser destruido, ¿no? El proceso de daño, infiltración del agua, la lubricación de las partículas, los materiales que se debilitan. Puede haber separación también entre asfalto y agregado, ¿verdad? No he visto tanto esto acá, este tipo de disgregación de asfalto. No hemos visto, nuestros asfaltos son muy buenos, ¿no? O sea, el asfalto que colocamos en el país, ya sea boliviano, chileno, pero el concreto asfáltico, nuestro trabajo es bueno. No he visto este tipo de disgregación, ¿verdad? Expansión, ¿verdad? Estas fotitos ya son de internet, muchas de ellas, ¿no? No tenemos experiencias tal vez con todas estas situaciones tan graves. Expansión en subrasante hemos tenido en Cochabamba, ¿verdad? Hemos tenido expansión de la subrasante, pero no a este nivel, así que nos destruya totalmente el pavimento. ¿Qué es la expansión de la subrasante? Cuando recibe agua, aumenta su volumen, ¿no? Aumenta su volumen. Aquí vemos flujo de rellenos también, ¿sí? Es decir, aquí fíjense, este es un relleno en el cual se ha puesto un pequeño murete de contención y no solo eso, se han puesto tuberías de drenaje. O sea, es un relleno muy bien realizado.
pero pese a eso ha colapsado. Aquí vemos el comportamiento. Esta es la misma gráfica que veíamos hace rato, pero dibujada de diferente forma, ¿no? Tomando en cuenta la cantidad de finos y la deformación, hundimiento en este caso ya, pero en milímetros y con un cierto grado de saturación en porcentaje. Muy bien, entonces va disminuyendo el tamaño de poros que retiene el agua, disminuye por tanto la permeabilidad, aumenta la succión y la resistencia al corte. Lógicamente que cierto nivel de humedad puede ser benéfico, es por eso que le echamos un poquito de agua cuando vamos a compactar, ¿verdad? Logramos con la cantidad de agua exacta, nosotros logramos tener mayor resistencia, menor deformabilidad, todo lo que están leyendo ahí, ¿no? Menor permeabilidad, etcétera, ¿sí? Entonces, lógicamente que en este estudio nos dicen que las capas de pavimento deberían trabajar con un poquito de agua siempre, cercana, dice, al 40%, que son valores bajos todavía, ¿no? Otro de los problemas que presentan los pavimentos es el hidroplaneo, ¿no? Aquí esta gráfica muy bonita. Pues el hidroplaneo, ¿qué es? El hidroplaneo ocurre cuando las llantas del auto dejan de tener contacto con el asfalto. Fíjense acá, todas las llantas traen una trilla. Esta trilla está diseñada para poder evacuar las aguas. Muchos piensan que es solamente para adherirse cuando hay lluvia y barro. No, claro, hay llantas pantaneras, ¿no? Que son diseñadas para la tierra, ¿no? Cuando hay más barro, etcétera. Pero las llantas del asfalto normal, de los autos, ¿verdad? De los autos que usamos todos los días, los autos que están por la ciudad, tienen una trilla. Esa trilla está diseñada para que puedan evacuar las aguas de manera lateral. Es decir, cuando el auto entra acá, sí, voy a prender mi pantallita. Cuando el auto entra, ¿verdad? La trilla, ¿qué es lo que hace? Captura el agua y la expulsa de manera lateral. ¿Sí? El auto entra, la trilla al girar hace que el agua vaya botándose por los lados. Cuando se tiene demasiada agua, ocurre el proceso ya de transición, la llanta comienza a dejar de tener contacto con el asfalto. Y finalmente llega el momento del hidroplaneo, es decir, la llanta deja de tener contacto con el asfalto. Y el auto comienza a girar como un trompito, ¿verdad? Pierde control el auto y comienza a girar como un trompito. Ya no hay adherencia, ya no hay fricción, si vale el término, entre el asfalto y la llanta, ¿no? Entonces comienza a dar trompitos. Han habido muchos accidentes de hidroplaneo. Había un problema muy serio saliendo del Chapare y entrando al camino a Santa Cruz, ¿no? Había un sector muy conflictivo de hidroplaneo, pero era también un problema de mala construcción del asfalto. Ese asfalto era demasiado liso, ¿no? Entonces, cuando hicieron esa reposición de asfalto, dejaron un asfalto, pero que parecía, pues, hielo. Así como cuando llueve se convierte el hielo, es el material con la menor fricción, ¿no? Entonces, así estaba nuestro pavimento por ahí. La erosión en las cunetas de la vía. Sí, tenemos problemas de erosión. Cuando no hay un buen flujo de agua, si el agua subterránea comienza a dañar, pues automáticamente nos causa este daño por erosión. Esto ocurre lógicamente con materiales que sean erosivos y con grandes caudales de agua, ¿no? Aquí vemos sectores donde se han derrumbado se llama esto, pues, obras hidráulicas, ¿no? Y vemos un murito de contención, tal vez había una tubería, ¿sí? Aquí se ve la tubería. Aquí está la tubería, podemos ver. Entonces, ha colapsado. Erosión en taludes, ¿sí? Este material es muy complicado. Esto tenemos en Santibáñez bastante. Es la arcilla dispersiva. Cuando vemos este tipo de erosión, sí que parece lunar, estuviéramos en la luna,
un sector medio raro, ¿sí? Es una erosión debido a arcillas dispersivas. Estoy harto en Santibáñez, ¿no? Uno de los problemas ocasionados es el bombeo. Cuando el bombeo comienza a ocurrir, pues tenemos ya el pavimento dañado. Ya tenemos que pensar en la reconstrucción del pavimento. ¿Qué significa el bombeo? Cuando tengo la base y su base ya llenas de agua, totalmente saturadas y que además no pueden filtrar, ya no pueden más bien tener flujo de agua, y se nos satura también la subrasante, comienza a subir material de subrasante, me contamina, es como un proceso de esponja, ¿verdad? El pavimento hace de esponja, entonces presiono y me chupa de abajo, ¿no? Entonces la llanta pasa un auto, presiona y me comienza a chupar de abajo, una succión, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos viendo acá, hay una deflexión del pavimento, ¿verdad? Y la subrasante comienza a ascender y llega hasta aquí arriba la subrasante. Ahí está. Aquí vemos, por ejemplo, el proceso ya de bombeo. Cuando pasa este camión, ¿verdad?, en pavimento rígido, aquí podemos ver cómo el agüita salta. Esta agüita todavía me muestra que el pavimento podría salvarse. El agüita todavía no se la ve de color café, ¿verdad? El agüita todavía se la ve medio blanquita. Cuando el agua sale café, aquí vemos igual, fíjense, una foto bastante bonita. Justo pasa el camión y el agua está saltando acá, ¿no? Si esta agüita sigue siendo blanquita, se puede salvar el pavimento. Cuando el agua sale café, como esto de acá, aquí está, aquí se ve color café, ¿no? Es que ya ha levantado hasta arriba material de la subrasa. Fíjense, acá está con barro. Aquí está con barro. Entonces, cuando ha ocurrido esto es que la capa subbase y la capa base ya están llenas de barro. Esas capas ya no sirven para nada. Ha perdido total capacidad soporte. Ese pavimento, la única opción que tenemos es reconstrucción total. Hay que entrar con tractor a sacar todito el pavimento de nuevo. Otro proceso, bueno, el bombeo comienza a dejar huecos, pues, o sea, este material de acá comienza a subir por la junta, ¿verdad? Y comienza a dejarme hueco. Y ese hueco va a ocasionar una grada. En el caso del pavimento rígido, ¿no? Ya me deja una grada, la losa comienza a entrar, ¿sí? Y me comienza a dar una grada, o sectores donde hay uniones de pavimentos rígidos con flexibles, etc. Entonces, cuando ocurre el bombeo, estamos viendo que ya el pavimento se ha arruinado totalmente. O sea, la solución es la reconstrucción total. Ahí vemos fallas integrales ya de las juntas. Aquí vemos un sector totalmente dañado. Este está destruido. Miren cómo ha quedado. En asfaltos también ocurre, lógicamente, no solo en pavimento rígido, y nos muestra que el pavimento está destruido. En el servicio de caminos, la calle que sube de sur a norte, ¿verdad?, hacia la circunvalación del servicio de caminos, de la avenida Villazón hacia la circunvalación, ya tenía este proceso. Los de la alcaldía fueron, se retiraron todito el asfalto, pero no hicieron cambio de capa base ni capa subbase, y colocaron el asfalto encima, ¿no? Entonces yo me acerqué al ingeniero y le dije, esto ya tiene un proceso de bombeo, ¿no? Y habría que corregir por lo menos la capa base, por lo menos, ¿no? Entonces me miro con cara de quién es este tipo, ¿no? Y le han tirado nomás encima el asfalto. Aquí vemos justamente, tengo un video justamente de ese sector para que vean cómo está filtrando el agua ahorita. Esto he grabado en pandemia, lo he grabado a principios de este año. A ver, terminando la clase me hacen recuerdo, voy a buscar este videito si es que lo he descargado. Es justamente de esa calle que les digo, y el agua está filtrando ya, o sea, el agua está saliendo de las juntas, ¿ya? A ver, no sé si lo he descargado, pero yo he filmado ese videito en servicio de caminos cuando fui a una reunión.
Bueno, ya esta es una cosa, ya son terribles, ¿no? Aquí vemos ya una fractura, pero total, lógicamente, como les digo, fotos un poco exageradas, pero tenemos sectores así tan dañados, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las soluciones que se tiene que plantear? Ya hemos hablado de todos los problemas, el daño al pavimento, hemos hablado de las presiones, hemos hablado de los hundimientos, hemos detallado tipos de arcillas y bueno, creo que hemos abundado en detalles. Ahora, las soluciones son muy sencillas, son muy sencillas. La primera es controlar el agua antes de que infiltre. Esa es la primera solución, es decir, lo que habíamos ya indicado. O sea, sellar las juntas, mejorar las uniones en la etapa constructiva, tratar de que el agua no infiltre, ¿verdad? Tratar de que el agua corra por la parte de arriba, tratar de que sea impermeable toda la parte de arriba. Aquí vemos el sellado de juntas, que es lo más importante, ¿verdad? Hacer un buen sellado de juntas va a lograr esta prevención, ¿ya? Entonces hay que realizar un mantenimiento preventivo permanente. Aquí se está sellando con un material que se llama Sikaflex. Es más caro, lógicamente. Esto es de la marca Sika y seguramente hay de otras marcas, ¿verdad? Pero el que más se ha utilizado es Sikaflex, ¿no? Entonces se coloca este sellante, ¿verdad? Y que va a durar muchísimos años. Va a durar muchísimos, muchísimos años. Entonces, ¿es caro? Sí, es bastante caro. Pero, como les digo, es garantía de que va a durar, ¿no? Bueno, esta parte ya, yo no estoy de acuerdo en hacer una impermeabilización tan estricta de los separadores. No, no soy partidario. ¿Por qué razón? De Misikuni, que es algo que no se pensaba, pregunten a sus padres, ¿no? Es un milagro. Pero tenemos pozos en Cochabamba y los pozos los utilizaba CEMAPA para dar agua a las casas, ¿no? Estos pozos se recargan con las lluvias. Y si nosotros impermeabilizamos los separadores centrales, acá vemos, por ejemplo, un separador totalmente impermeabilizado, ¿no? En la parte central, está un separador totalmente impermeabilizado, ¿no? Bueno, es correcto en muchos casos, en otros no. ¿En qué sentido yo no debería impermeabilizar? En el sentido de que si estoy con un pozo acá, por ejemplo, tengo un pozo en este sector, y de aquí estoy administrando agua a todas estas casas, a todos estos edificios, pues tendría que ver dónde recargamos, por dónde entra el agua a recargar ese acuífero. En Alemania ya han comenzado a construir más pavimento poroso, entonces uno dice, pucha, yo no quiero que entre el agua, pero estoy haciendo pavimentos porosos. ¿Cómo es eso? El pavimento poroso permite que el agua entre hasta el acuífero, ¿verdad? ¿Se puede construir? Claro que sí. Hay una tesis en San Simón de pavimento poroso, pero no es una tesis estructural, se la puede mejorar. Todas las tesis de investigación, ustedes están en noveno semestre, todas las tesis de investigación se pueden, no solo se pueden, se deben mejorar, ¿verdad? Yo he hecho una tesis que seguramente ustedes la revisan, van a encontrar muchos errores. Ya me visitó un tesista, me dice, ingeniero, me gusta, quiero mejorar su tesis, pero con todo gusto. Claro, ha encontrado errores en mi tesis. Dice, ingeniero, aquí esto, ¿qué ha pasado? Ay, ni modo, o sea, cometemos errores. Las investigaciones se van actualizando, el software se va actualizando, todo se va actualizando. Entonces, no puedo ponerme rojo por una tesis que he hecho hace más de 20 años, ¿verdad? Y que un estudiante ahora me está encontrando algunos errorcitos. Entonces, más bien me alegra que los haya encontrado y que él haga una tesis corrigiendo esos errores, ¿verdad? Y eso es lo que ustedes pueden hacer. Ya hay una tesis de pavimento poroso, pero ustedes podrían mejorarla. ¿En qué sentido? En el sentido de lograr la resistencia. El estudiante solo ha mostrado el asfalto poroso, nada más. Ha hecho la prueba, ha hecho la muestra, ha llevado al laboratorio, ha llevado a su defensa, ha llevado una caja, ¿verdad? Abajo unos baldes, nos ha echado agua y el agua pasaba, ha mostrado resistencias a la rotura de esa probeta, un ensayo Marshall y demás, y ha funcionado.
Entonces, podrían ustedes tal vez analizar qué debería pasar con las capas de abajo, cómo debería ser la granulometría de las capas y en qué espesor, ¿verdad? Para que ese pavimento pueda funcionar como recarga de acuífero, que el agua ya no va a las cunetas, el agua entra a través del pavimento, pero ya se va directo hasta los acuíferos y no sufre colapso el pavimento. Entonces son otros conceptos adicionales, ¿ya? Aquí vemos el drenaje en, esto sí se debe utilizar, las zanjas de coronamiento, ¿verdad? Esto sí se debe utilizar. O sea, debo capturar las aguas antes de que infiltren. Si no hago esto, el agua de lluvia va a infiltrar por acá y va a infiltrar por abajo, ¿verdad? Vamos a tener infiltración por debajo. Repito, se debe analizar cuánto llueve en la zona. Si no llueve casi nada, este material de acá va a capturar las aguas. Es lo que decíamos, si tenemos vegetación, tenemos árboles, tenemos estas cosas, el agua de lluvia va a entrar y los arbolitos pues se la van a chupar toda. Así de clara es la cosa, ¿no? Y si no tengo tanta vegetación, pues ahí sí debo tratar de lograr capturar esa agua. Elevar los niveles de la vía. Bueno, acá vemos, por ejemplo, una elevación de nivel y aquí está lo que les decía. Estas son cunetas ecológicas. Estas son cunetas ecológicas. ¿Sí? También pueden hacer su tesis de cunetas ecológicas. De todo lo que hemos hablado en carreteras, todo lo que hemos ido charlando, se puede hacer tesis de investigación. Hagan esas cosas, ¿no? No solamente hay que hacer diseños carreteros, ¿no? Se puede hacer investigación, cunetas ecológicas, listo. ¿Cómo funcionan? ¿Para qué funcionan? ¿Cómo se las construye? ¿Cómo se previene que no haya daño al pavimento? ¿No? Entonces, podemos estudiar. Entonces, aquí las aguas del pavimento van a drenar directamente esas cunetas ecológicas. Van a capturar las aguas y van a permitir su infiltración a los acuíferos. Bueno, ¿cómo se protege el pavimento? Al final, alguien me dirá, bueno, se han hecho cunetas ecológicas, usted ha dicho que había que impermeabilizar todo, pero resulta que aquí está diciendo ahora que no impermeabilicemos. Entonces, ¿qué se hace? Se hace esto de acá. Si yo no voy a impermeabilizar totalmente la parte lateral, lo quiero hacer cuneta ecológica o lo que ustedes quieran acá, puedo aislar mi pavimento con subdrenaje. Aquí podemos ver los tubos. Yo puedo poner aquí tubos de subdrenaje. ¿Está bien? Entonces, todas las aguas que infiltren de arriba o de abajo, las voy a capturar con estos tubitos de acá. ¿Sí? Y voy a transportarlas hasta un lugar que no me causen problema, ¿verdad? Acá, por ejemplo, se requieren subdrenes interceptores en este sector. Bueno, hace muchos años me buscó el ingeniero Caballero cuando era jefe de SEDCAM para hacer una consultoría y luego me dio la supervisión de la construcción, ¿sí? Fue muy interesante. Hicimos nosotros en LACMA un trabajo de subdrenaje. Cuando fuimos con el ingeniero Caballero, se veía esto así. Y Javier me dice, bueno, tú eres el viado. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí? Y le explico lo que hemos hablado ahorita. El agua ha saturado todo lo de abajo, ahora está subiendo por la junta y está escurriéndose por encima. ¿Y por qué? Porque está saturado. ¿Cómo se debe corregir? Construyendo un subdrenaje. Entonces, de manera muy razonable, se ha licitado y se ha construido un subdrenaje. Hemos sacado un cilindro para ver y fíjense el agua. Aquí se puede notar, ¿no? Fíjense el agua. Ahí está el agua, se logra ver el brillo, el reflejo, ¿no? Entonces, ese es el nivel de saturación. Bueno, aquí están los tubitos que se han utilizado para el subdrenaje del ACMA. Eran tubos normales, Plamat. ¿Sí? Se ha perforado al 3 bolillo. Ahí está, se ha colocado un revestimiento de malla al tubo para que no entren las gravillas que me puedan taponar, ¿verdad? Como un filtro. Adicionalmente a esto se ha puesto, ahí no tengo foto de eso, voy a buscar para cambiar.
Este es el material del filtro. Se ha puesto este material alrededor del tubo y además viene con una malla geotextil que recubre todito el tubo. Y encima de esto va a venir la berma y la cuneta. ¿Está bien? Entonces, estoy capturando las aguas antes de que me dañen el pavimento, ¿verdad? Bueno, esta foto de aquí es muy importante porque todos los trabajadores que ustedes ven acá no creían que esto iba a funcionar. Entonces, los trabajadores, fue una etapa muy bonita. La construcción te depara anécdotas de vida muy bonitas. Los trabajadores dijeron, esto no va a funcionar para nada. O sea, el agua no va a llegar hasta ahí nunca, ¿no? Y me hacen la apuesta, pues, los 50 trabajadores de la empresa constructora versus el ingeniero Vera. Y me dice, ingeniero, ¿cuánto vamos a apostar? Y les digo, 50 pesitos por cabeza. 50 pesitos por cabeza, ¿no? Contra mí, o sea, pues yo tenía que multiplicar, pues, todos los trabajadores por 50. Entonces yo le voy a pagar a cada uno de ustedes 50 pesos, si no funciona, y si no, cada uno de ustedes me paga 50 pesos a mí. Ya, dice, ¿no ve? Entonces, es bien divertida la historia porque comenzó a llover y llegó la volqueta de la empresa constructora, paró frente a mi oficina y me tocaron bocina, pop, pop, ¿no? Y salí con mi paragüitas y estaba lloviendo, ¿no? Y me dice, ingeniero, estamos yendo a ver el final del tubo, ¿no? Porque eran longitudes de casi 500 metros de tubo, ¿no? Y llegaba a una quebradita, a una obra hidráulica. Entonces me tocan la bocina y me dice, ingeniero, estamos yendo a ver si está funcionando tu drenaje. Yo le digo negativo, o sea, ahorita no pasa nada. Tienen que crearse todavía los flujos internos, o sea, con el tiempo se va a crear eso, ¿no? Y además tiene que llover constantemente por lo menos una semana, ¿no? Y los trabajadores me miran así con cara de que les estoy queriendo tomar el pelo, ¿no? Y me dice, ingeniero, tienes una semana. Fue muy divertido eso, ¿no? Y me dieron una semana para que funcione el drenaje, ¿no? Y yo lo había diseñado, ¿no? Entonces, bueno, pues pasó la semana, por suerte llovió, porque si no hubiera llovido hubiera perdido mucho. Fuimos a ver y estaba funcionando, estaba chorreando la agüita. Esta es la salida del drenaje. Hay varias de estas salidas, como decía, son tubos de una longitud hasta 500 metros han avanzado, han capturado las aguas y las salidas, ¿no? Entonces, cuando mira esto, uno de los trabajadores me dice, ingeniero, has perdido. Me dice, ¿no? ¿Por qué? Le digo, está funcionando. No, me dice, mira, tan poquita agua. Hermano, ¿qué esperabas? ¿Que salga como manguera de bombero? Le digo, no, el drenaje es así, pero va a drenar así durante 24 horas, durante 48 horas, durante el tiempo que sea necesario para ir drenando todas las aguas que están infiltrando. El agua va avanzando lentamente por el suelo y las está capturando y las está drenando, ¿no? Entonces, ¿el caudal puede llegar a aumentar? Podría llegar a aumentar, pero este chorrito que ven es permanente y es un chorrito que es bastante fuerte si lo analizamos. Entonces, el agua se va, en este caso, se va a ir acumulando. Si no hubiera esto, se va a acumular el agua, ¿no? Entonces, aquí se demuestra que funciona. El del ACMA está funcionando perfectamente. Ahora, ¿cuál es el reclamo que yo debería y podría hacer? El reclamo que yo podría lanzar a mis colegas de la gobernación es que se ha hecho un arreglo con drenaje del kilómetro 5 hasta el kilómetro 12, ¿verdad? Y ellos han licitado, cuando estábamos haciendo esta corrección, han licitado del kilómetro 12 al kilómetro 20. ¿Qué deberíamos observarles? ¿Qué deberíamos reclamarles? Que haciendo un nuevo proyecto, ya han visto que se necesitaba drenaje, se ha tenido fisuración del kilómetro 5 al kilómetro 12, por lógica deducción del kilómetro 12 al kilómetro 20 debería poner drenaje subterráneo, pero no lo han hecho. Y eso es algo que me deja un poco preocupado, porque el concepto de la ingeniería no es solo la ingeniería, sino es la reingeniería. Si yo estoy viendo que al lado mío, si voy a construir mi casa y veo que el vecino de lado me está poniendo drenaje, o está poniendo drenaje a una casa que ha construido hace 2 años atrás,
y me dice, hola vecino, tengo problemas de filtración de aguas en mi piso, mira, me ha entrado, mis paredes se me han humedecido, estoy haciendo un sistema de drenaje perimetral para capturar las aguas y que no se entren a mi casa. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Por lógica, si voy a ser su vecino, voy a estar al lado, decir, pucha, ¿será que yo necesito drenaje también? Y el vecino te va a decir lógicamente que sí. Si estás viviendo al lado de mi casa, los niveles freáticos van a molestarte también a vos. Entonces, ya que estás haciendo tu casa nuevita, planifica ya con drenajes, así para que no tengas problemas. Pucha, claro, querido vecino, ¿no ve? Gracias, y hago pues así. Pues, mis amigos, se ha hecho el kilómetro 12 al kilómetro 20 de manera simultánea, mientras nosotros estábamos construyendo este drenaje, y del kilómetro 12 al 20 no tiene drenaje. Y vayan a pasear, se ha roto todito. Se ha roto todito. ¿En cuánto tiempo? Esto se ha construido el año 2012. Han pasado 9 años, lógicamente, ¿verdad? Pero el año 2014, 2015 ya estaba roto. Y no le han puesto drenaje. Vayan a pasear, vayan a ver cómo está ese sector de pavimento. Donde está con drenaje, ha frenado un poco la fisuración. Digo un poco, porque el pavimento está sobre arcilla dispersiva, que ese es otro concepto adicional. ¿Ya? ¿Alguna pregunta tal vez? Si estamos casi terminando la clase. Bueno, un concepto claro es el uso de los filtros, o sea, este tubo, aquí bueno, está en la parte final, está con hormigón, ¿verdad? Porque ya es la parte final, pero viene embebido el tubo en este material, ¿no? En grava, para que el agua pueda filtrar lo más rápido posible y se generen las líneas de flujo lo más rápido posible, ¿no? Entonces tiene que ser un material permeable, ¿no? Triturado, lo ideal es un material triturado y listo, ¿no? Bueno, hay granulometrías, bueno, ahora estas son las capas de drenaje. Si yo, una cosita más les quiero decir acá. Creo que tengo acá una gráfica, sí, aquí vemos los materiales drenantes. Esta es una capa base, capa subbase drenantes, ¿verdad? O sea, alguien me dirá en muchos casos, no voy a necesitar ningún tubo, porque este material va a funcionar. ¿Cuándo colocamos tubo? Cuando tengo mucha agua, ¿ya? Si no, este material de capa base, subbase, ese material es suficiente para drenar. A ver, voy a adelantar un poquitito. Bueno, aquí hay otro tipo de construcción también que nos puede complicar. En Bolivia no hacemos bases cerradas. ¿Qué son las bases cerradas? Las bases cerradas, aquí está el concreto asfáltico. Este es el concreto asfáltico. Y aquí está la capa base. La base cerrada tiene un poco de asfalto para que tenga mayor adherencia, ¿ya? No hacemos bases cerradas en nuestro país, pero por si acaso, para conocimiento, ¿no? Las bases permeables, no totalmente abiertas que ya hemos hablado, funcionan bastante bien. Aquí tenemos granulometrías de bases permeables. Podrían hacer su tesis también de cuál es el grado de permeabilidad de una capa base, subbase, ¿verdad? Se pueden tratar de modelar este tipo de situaciones. Dice, uno de los errores es adicionar a las bases y subbases elementos plásticos en exceso. No se olviden que yo no puedo compactar grava con grava. Entonces se mezcla un poquitito de arcilla, ¿verdad? Se humedece y se mezcla un poquitito de arcilla para darle el ligante a nuestras capas drenantes, ¿ya? No se le pone mucho, se pone poco. Bueno, aquí está lo que veíamos, los subdrenes longitudinales. El caso del ACMA es este, un subdren de borde con material permeable y una tubería perforada, ¿sí? Este es el caso. Ahora, hay prefabricados también. Uno puede comprar los geodrenes, muy caros, sí, muy caros, ¿ya? Pero si estoy muy apurado y no tengo tiempo para estar colocando estos materiales, tubitos y demás, directamente el geodren prefabricado se puede colocar y continuamos el trabajo mucho más rápido. Lo único es el tiempo, ¿no?, que ganamos, pero el funcionamiento es el mismo. Ahora,
No sé si tengo por acá. Acá se está colocando, lógicamente, el material granular encima del subdren. Aquí vemos un subdren sintético, esto es lo que venden, uno puede comprar, esto hace la excavación de la zanja y coloca directamente este subdren, ¿no? Aquí vemos el subdren debajo de las cunetitas. Esta foto es para divertir un poco nada más. Hay que hacer limpieza, dice, de los subdrenes, ¿no? Bueno, aquí vemos justamente el tema de los flujos de agua, ¿no? Las capas drenantes me llevan directamente, yo puedo conectar mi capa subbase y la capa base directamente al filtro, ¿no? Entonces, todo el agua que puede entrar directamente por la capa base y subbase al filtro. Todo lo que infiltra por la capa subbase al filtro, ¿no? Y aquí vemos la calidad de drenaje, ¿no? De AASHTO 93. ¿En cuánto tiempo se remueve el agua? Si sale en 2 horas, ¿verdad? Se considera un drenaje excelente. Si no drena, lógicamente es un drenaje pobre. Si drena en un mes, es pobre, regular. En un día, un buen drenaje, ¿no? Bueno, con esto concluimos nuestro capítulo. Preguntas y dudas hasta acá. Bueno, una cosita antes de que nos vayamos. ¿Qué pasa cuando no tengo plata ni patubo? ¿Qué pasa cuando no tengo plata ni patubo? Hacemos la zanja de drenaje. Se colocan filtros. Acá coloco piedras más grandes, ¿verdad? Coloco piedras más grandes. Como se hacen los filtros de agua, ¿no? ¿Han visto cómo se filtra el agua? Se ponen diferentes tipos de granulares, arenas y demás, ¿no? Entonces, colocamos acá material granular un poco más gruesito en la parte de abajo, un poco más gruesito, y vamos reduciendo el tamaño a medida que vamos subiendo, ¿verdad? Colocamos el material granular, nada más. Y esto llegamos hasta arriba, y aquí lógicamente va a estar la berma, aquí va a estar la cuneta, etcétera, ¿no? Y abajo de esto, si no tengo platita, puedo hacer zanjas directamente con gravas, sin necesidad del tubo, ¿verdad? Sin necesidad del tubo. Entonces lleno esto de gravas, compactamos lo más que se pueda, lógicamente, y una vez que esté compactadito, encima va a estar la berma, va a estar la cuneta, lo que ustedes quieran. Esto va a funcionar, funciona perfectamente. O sea, drena el material, drena el agua. Aquí va a estar llegando el concreto asfáltico, ¿verdad? Aquí va a estar llegando la capa base, aquí va a estar llegando la capa subbase, ¿verdad? Esta es la capa subbase. La capa ya tiene pendiente, no se olviden, la capa subbase viene con el bombeo. Nuestro pavimento tiene un bombeo así de 2%. Y mi capa subbase tiene ese bombeo de 2%. Tiene esa inclinacióncita, ¿no? Entonces el agua sí va a filtrar, el agua busca su camino, ¿verdad? El agua busca su camino. Entonces, si yo genero estos filtros laterales, van a funcionar perfectamente, aunque no tengan el tubito, por las rocas, por medio de las rocas, ¿así? Por el medio de estas rocas va a filtrar el agua, va a comenzar a avanzar. Y esto tiene pendiente longitudinal, ¿verdad? Esto está avanzando así. El pavimento tiene pendiente longitudinal, ¿verdad? Bueno, está mal dibujado, pero bueno, pues me entienden, ¿no? El pavimento tiene pendiente longitudinal. Entonces, el tubo que veíamos aquí está cayendo con la pendiente longitudinal del terreno, del proyecto. ¿Yo puedo darle mayor pendiente? Claro que sí, yo puedo variar. Como está enterrado, puedo darle un poco más de pendiente si yo quiero, ¿verdad? Aquí está. El tubo está por debajo y está con un pendiente para que el agua pueda transportarse. ¿Cuál es la efectividad? ¿Cuál es el grado de aprovechamiento del tubo? Pues casi nada. El tubo es este de acá. Las perforaciones se hacen acá.
Entonces, la capacidad hidráulica del tubo solo es esta de acá. ¿Por qué razón? Porque el flujo es pequeño, como han visto. No va a salir como manguera de bombero, que es lo que querían los trabajadores de la empresa. Y por cierto, me pagaron los muchachos con todo el dolor de su corazón, pero les hice una parrilladita, nos reunimos así, charlando un poco de los proyectos, y bueno. Y lo gastamos en parrilladita con los jóvenes. Preguntas y dudas. Ingeniero, buenos días. Adelante. En ese drenaje de grava nomás, no habría, no erosionaría el recogido del agua por debajo. No tendría que erosionar mucho. En realidad, tú abajo vas a tener un material de subrasante, ¿verdad? El material de subrasante es el material natural. El flujo de agua no se da tocando la subrasante. El flujo de agua se da entre las rocas. Es muy interesante. A ver, entiendo tu pregunta. ¿Y si podría darse en algún caso? ¿Sabes dónde se da bastante? Espérame un cachito, dame un minutito. Quiero ver si lo tengo el video que les he ofrecido. Quiero ver si lo he descargado acá. De servicio de caminos que he grabado este año. Sí, lo tengo. Lo tengo, ahorita les voy a mostrar. A ver, responderé tu pregunta y entiendo perfectamente lo que me estás planteando. El proceso de sifonamiento que te preocupa no se da cuando tengo yo, a ver, con estas gravas no se presenta. No se presenta. A ver. El proceso de sifonamiento, yo tengo, por ejemplo, un proceso de sifonamiento. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Ahora sí, esto es. Yo tengo un proceso de sifonamiento aquí en mi casa, aunque no crees. Bastante chistoso. Un tubito que va debajo del jardín ha producido hundimiento, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando tengo una tubería, por ejemplo? Este es el proceso que se da. Si yo tengo una tubería que está pasando aquí, así. Esta es la tubería. Este sifonamiento se da en muchos lugares. Acá está tu tapa del pavimento, si quieres. ¿Sí? Aquí está tu subrasante, lo que sea. El tubito está por acá. El agua comienza a ingresar por acá. Pero el agua busca su línea de flujo. El agua normal, en una tubería, por ejemplo, en una zanja de CEMAPA, el agua no te va a llegar hasta el fondo. ¿El agua dónde se va a trancar? El agua va a llegar, vamos a cambiar de color, el agua va a llegar, va a tocar el tubo y va a encontrar, si es de plástico el tubo, mejor todavía, una menor resistencia al flujo. Entonces el agua va a comenzar a fluir sobre el tubo. Y ahí sí comienza a lavar el material, ¿verdad? Entonces comienza a lavar el material por encima. Queda un hueco. Y comienza a lavar también de manera lateral. El agua comienza a avanzar de manera lateral. El agua comienza a fluir de manera lateral y comienza a lavarte el material que estaba recubriendo el tubo de manera lateral a ambos lados, ¿no? El agua fluye de manera lateral y luego llega al fondo y comienza a fluir también pegado al fondo y te comienza a erosionar esto de acá, ¿verdad? Ese es el problema. Entonces, si este tubo, claro, no está diseñado para capturar las aguas. Si estuviera diseñado para capturar las aguas, automáticamente por los orificios que hemos construido acá, el agua comienza a ingresar, ¿verdad? Pero al hacer esto te va a producir un vacío en todito esto de acá y se produce el sifonado, se hunde el suelo. Es lo que me ha pasado en mi jardín, en un tubo debajo del jardín. Claro, las lluvias han producido un efecto de sifonamiento. En el caso del que tú preguntas, al tener acá material de filtro, al tener acá gravas gruesas, ¿no? Al tener gravas gruesas,
y tener pendiente longitudinal, tu zanja viene con pendiente longitudinal, el agua va a filtrar por acá, va a buscar su flujo por acá. Podría ser, tal vez, ver un análisis si es que se ha presentado erosión. Yo no he visto procesos erosivos, ¿no? Tal vez si puedes investigar un poquito y ver si en algunos proyectos ha habido fallas por erosión subterránea, porque esta de acá es la subrasante. Claro, si aquí tienes una arcilla que pueda tener conflicto, podrías tener algún problema, ¿ya? En el LACMA Santibáñez, ¿qué es lo que yo he propuesto para justamente evitar lo que tú me estás planteando? En el LACMA Santibáñez se tiene una subrasante de arcilla dispersiva. La arcilla dispersiva se derrite cuando recibe el agua, es la palabra real, se derrite, porque tiene catión de sodio, es como la sal, le echas agua a la sal y la sal cambia de polaridad. Los cationes, en lugar de atraerse, ¿no?, se repelen. Entonces se produce justamente eso que se llama, bueno, como derretirse, ¿no? Entonces, la arcilla dispersiva. Entonces, lo que he propuesto yo es colocar acá una capa de suelo cemento para evitar lo que tú estás planificando. Es cierto. Y eso con tubo, con todo, ¿no? Yo he propuesto suelo cemento para que todo el agua que podría llegar al fondo no infiltre y no toque esa arcilla dispersiva, ¿verdad? Sino que el suelo cemento sea como un material impermeable. ¿Sí? Eso es lo que yo propuse en mi estancia, pero no me han aceptado porque es muy caro. Pero sí, entiendo tu preocupación y podría ser valedera en casos donde la arcilla que esté aquí abajo sea dañina, ya sea arcilla dispersiva o arcilla expansiva. Solo en esos dos casos. Si el suelo después es un terreno natural, ¿verdad?, que puede tener poco de finos, limos, un poquito de arcilla, un poco de arena, lo que sea, no necesitas poner ningún suelo cemento. Directamente el material de filtro va a funcionar sin ningún problema. Ajá. Bueno, A ver, gracias. veremos los videitos, a ver. Nos vamos, porque tengo clase ahorita de topografía. Aquí está un videito. A ver, les voy a compartir este video. Esto es justamente el servicio de caminos. Me avisan si ven el video, por favor, aunque esto no es. Ah, esto sí es. Ese es el agua que está circulando por encima del pavimento. Fíjense acá la infiltración. Miren acá cómo el agua está escurriendo. Está corriendo el agua, pero aquí se entra en la junta. Acá el agua se está entrando, acá. Miren, llega a la junta y todita el agua se entra a la junta. Y es harta agua. Todita esta agua que está fluyendo por encima, miren, llega a la junta y entra directito por la junta. Tengo otro videíto. Veremos uno más, creo que estaba netamente en la junta para ver la infiltración. ¿Dónde está el video? Escucho el ruido, pero no veo el video. A ver si logran apreciar. Es más difícil notar cuando el agua está infiltrando. Pero, a ver, esperemos que sí. Ahí llega el agua, fíjense. ¿Logran apreciar cómo entra? Ahora, voy a poner pausa un ratito. Fíjense el agua que está llegando. Ya está trayendo también finos. Fíjense, está llegando con un barrito plomito, ¿verdad? Entonces, si es agua de infiltración
y además que está saliendo por una junta, esta agüita ya está llevando finos. Ese pavimento también ya está dañándose. Y la junta ya se la nota lastimada, ¿no? Ya se ve la junta lastimada, fíjense. Y bueno. Listo, jóvenes. Muy productiva la clase de hoy. Sigan trabajando, por favor, para lograr el éxito. Día lunes entregan sus proyectos. En la noche vamos a hacer un poquito de métodos constructivos, de pavimento rígido y pavimento flexible. Y el siguiente jueves ya, pues, el examen. ¿Ok? Un abrazo para todos. Cuídense mucho. Y nos vemos el día lunes. Sí. Una petición, ingeniero. Claro que sí. Tiene algunos vídeos que subí las últimas clases que grabó. No sé si podría subirlo a su canal. Ah, ya. Sí, faltaba uno, creo, de... He subido... Sí. Faltaba solamente el último de transporte de materiales, ¿no? El del anterior lunes, creo que era. Sí, exacto. Ya, lo subo hoy mismo. Muchas gracias, Samuel. Claro que sí. Ok, un abrazo ahora sí. Chao, muchachos. Nos vemos el día lunes. Hasta lunes. Chao, chao.